En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un cordial saludo en este sábado 11 de septiembre del año 2021. Sábado dedicado a la Santísima Virgen María, nuestra Reina y Señora, a la Madre de nuestro Salvador, a la Madre de Dios, a nuestra Madre, aquella mujer que desde el principio estuvo con nuestro Señor, aquella mujer que lo tuvo en su vientre, aquella mujer obediente, aquella mujer que le dijo sí a Dios, para que en ella se encarnara el Verbo, la palabra hecha carne, la palabra hecha vida, aquel que vino a salvarnos, aquella mujer que estuvo con él en la cruz, en el momento del dolor, en el momento en que derramaba su sangre nuestro Señor en esa cruz, por amor a cada uno de nosotros. En aquel momento estuvo también María, viendo cómo le rasgaban su carne a su hijo, y ella guardaba todo en su corazón, cómo traspasaba esa espada, como lo decía Simeón cuando lo llevaron a presentar al templo. Y a ti, mujer, una espada te traspasará el alma. A ti, mamá, te traspasó el corazón, esa espada del dolor al ver a tu hijo en esa cruz. Pero ahí entendiste y comprendiste que venía a rescatarnos a todos. Como madre también lo entregaste ahí en esa cruz. Le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine en esta mañana para comprender y entender la palabra del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, se ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola: porque no hay árbol bueno que dé fruto malo, y a la inversa, no hay árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni de las zarzas se cosechan uvas. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el malo de lo malo saca lo malo. Porque de lo que rebosa el corazón, habla su boca. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Todo el que venga a mí y oiga mis palabras y las ponga en práctica, les voy a mostrar a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre roca. Al sobrevenir una inundación, rompió el torrente contra aquella casa, pero no pudo destruirla, porque estaba bien edificada. Pero el que haya oído y no haya puesto en práctica es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin cimientos, contra la que rompió el torrente, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Concédame, Dios, hablar con conocimiento y tener pensamientos dignos de sus dones, porque Él es quien guía la sabiduría y dirige a los sabios. Amén. Damos a los demás lo que tenemos en nuestro corazón. Si tenemos amor en nuestro corazón, damos amor. Si tenemos odio, damos odio. Si tenemos tristeza, damos tristeza. Si tenemos alegría, damos alegría. Si tenemos paz, vamos a dar paz. Si tenemos ira, vamos a dar ira. Por eso hay que examinar nuestro corazón. Y por eso tenemos que ser ese árbol bueno, que dé buen fruto y que nuestras palabras se reflejen a los demás.
dar las cosas con amor, hablar las cosas con amor, así sean fuertes que se tengan que decir, hay que darlas con amor, con caridad. Y esto se manifiesta a la hora de hablar, podemos verlo, y sin juzgar, el Señor nos permite ver lo que puede haber en el corazón del otro. Cuando uno ve a una persona que siempre se queja, que es triste, es porque tiene una tristeza, un vacío en su corazón. Y va y profundiza aún más y se ve que está muy alejada de Dios. Mientras que cuando estamos cerca de Dios, a pesar de las dificultades y de los problemas, tenemos la fortaleza y la esperanza en Él, porque Él nos ayuda, Él viene en nuestro auxilio. Ahí en ese momento está más el Señor con nosotros. Y por eso nos permite discernir y decir, no me puedo quejar, no puedo estresarme. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Ponerlo todo en tus manos, para que tú, Señor, sea el que me ayudes a orar, a hacer las cosas que tengo que hacer, los trabajos que tengo que hacer, hacerlo en oración. Escuchar a Jesús, sus palabras, nos ayudan a edificar con firmeza nuestra fe, porque le creemos a Él, no a los hombres. Debemos de creerle a Cristo Jesús, no a los hombres. Y Cristo Jesús dejó algunas cosas establecidas que están dentro de las Sagradas Escrituras. El que dio el poder de perdonar pecados, Él que dio el poder para perdonar los pecados a los hombres en su nombre. Él que pidió que siguiéramos conmemorando su pasión, muerte y resurrección en la Eucaristía, en la Santa Cena, en la acción de gracias. Él que pidió que bautizaran en el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para ser discípulos a todas las personas. Él que nos entregó al Paráclito para reafirmar la fuerza del Espíritu y confirmar a los hombres en la fe, en la única fe verdadera. Él que eligió a 12 apóstoles para dar inicio a su iglesia. Él que nos entregó a su madre como nuestra madre para que la amáramos como Él la ama. Todo esto está en las Sagradas Escrituras y es la palabra de nuestro Señor. Es la palabra de Dios, es la palabra de Cristo Salvador. Miremos si hemos hecho caso. Hoy el Señor te dice, como lo dice en el versículo 46, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? No vivo lo que digo, no vivo lo que les digo, no viven lo que les digo. No vivo mi bautismo, los compromisos bautismales, no vivo mi confirmación, que es la que me lleva a mí a ser testigo fiel de Cristo, a darlo a los demás. No vivo la Eucaristía porque me da pereza ir a misa, porque me dicen a mí la repetición de la repetidera, porque no he dispuesto el corazón, porque no he cimentado en la roca, no he cavado en la roca para poder vivir los sacramentos, Y para poder hacer eso, debo de tener una vida íntima con el Señor, para empezarlo a conocer, y para eso el Señor y Dios en su infinita bondad, en su sabiduría, nos dejó las Sagradas Escrituras. Él no mandó a escribir, pero a la medida del tiempo le fue mostrando a aquellas comunidades la importancia de la Escritura, para que hoy nosotros pudiéramos conocer de aquello que sucedió hace más de 2000 años. En la primera lectura, primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículos 15 al 17. San Pablo dice a Timoteo: Cristo vino al mundo al salvar a los pecadores. Y a nosotros no se nos puede olvidar eso. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, a aquellos que lo necesitaban.
Cristo vino a ello. No se nos puede olvidar, vino a salvarnos a cada uno de nosotros. El que diga que no es pecador es un mentiroso, porque nosotros seguimos pecando, pero Dios pagó en la cruz por nuestros pecados, pero no quiere decir que ya estamos salvos. No, tenemos que seguir trabajando en esta vida, haciendo las cosas de acuerdo a lo que Dios quiere. San Pablo se reconoce como pecador, primer pecador, pero también como un hombre salvado por el amor y la misericordia de Dios, para que él fuera un ejemplo, para ver que Dios nos perdona nuestros pecados. Lo que nos falta es ser humildes y reconocer nuestro pecado para confesarlo y ver la gracia de Dios, y así poder creer en el amor y la misericordia de Dios para tener una vida eterna. San Pablo lo experimentó camino a Damasco. San Pablo tuvo un cambio de vida. San Pablo, que era un hombre arraigado a la ley judía, un estudioso de la ley judía, tiene ese encuentro personal con el Señor. Y de ahí empieza a tener ese querigma y empieza a llenarse de la fuerza y el poder del Espíritu Santo para ir a dar a los demás. Reconocerse pecador, porque en más de una carta dice, él se considera un aborto, el último de los apóstoles. Se tira duro. Yo que perseguí a la iglesia de Cristo. Y mire, es el amor de Dios, es la misericordia de Dios, la que está ahí para dársela a los demás. Le permitió vivir lo que vivió en el judaísmo, conocer del judaísmo, vivir como judío, para luego ir a mostrar lo que viene siendo el cristianismo, lo que viene siendo estar en la gracia, en la fe, para decir que la ley pasa a un segundo plano, como se lo dice a los Gálatas. Ya no es la ley, es la vida de la fe, de la gracia, de la unidad en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, siendo Él la cabeza, viviendo los sacramentos, como se lo dice en la primera carta a los Corintios. San Pablo, que les enseña al pueblo de Corinto la importancia de la cena del Señor y cómo se debe de hacer. Eso está en las Sagradas Escrituras, no son palabras de hombres, es la palabra de Dios hecha vida. Y que nosotros podamos decir, como dice el versículo 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que la gloria siempre, siempre, siempre sea para nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Hacemos la invitación para que en este día nos acompañe a la Eucaristía a las 5 de la tarde en la vereda Belén, en el municipio de Marinilla. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre esté con cada uno de ustedes. Bendiciones.